Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Informol, lugar donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son ecología, arquitectura, filosofía, literatura, medicina, veterinaria, arqueología, sociedad, historia, etc. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo el enfoque de estos amables caballeros que me acompañan. Les presento la mesa, a mi derecha, el buen doctor Vicente Guerrero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Matita? Y a mi izquierda, nuestro arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les va? Hola. En los controles, el buen Andy Pandi. ¿Cómo estás, Andy? Bien, bien. Y para moderar la mesa yo, Manuel Serrano. Y para controlar un poquito estos muchachones que luego se ponen un poquito intensos, ¿no? Antes de empezar el capítulo, como siempre, vamos a mandar algunos pequeños saludos. Esto de los comentarios, ¿saben? De YouTube y de Instagram. Muchas gracias por comentar, muchas gracias por todo su apoyo. ¿Quieres empezar, por favor, Nico? Gracias. Sí, queremos mandarle un saludo a Lourdes Rubio Flores y a Gustavo Martínez. Gracias por sintonizarnos y por seguir todas nuestras cápsulas. Gracias. Con Gus, lo puedes seguir en su canal, se llama Gus Telvet. Ya tiene rato que no sube videos, pero probablemente lo invitemos para el tema de esterilización quirúrgica de perros y gatos. Probablemente lo tengamos por acá. Entonces, para que lo conozcan. Y unos saluditos, por favor. Sí, claro que sí, pues a una de nuestras fans asiduas, Irene de la canal, muchas gracias, tía. Ahí sigue mandando los mensajes. La verdad es que agradecemos muchísimo las aportaciones. Y también a Koji García, que nos puso ahí en los comentarios, nos puso un poco de las tradiciones que hay en Oaxaca. Entonces, pues, muchas gracias y un abrazo. Un capítulo De fiestas paganas, ahí toda la parte, ¿no? De tradición en Oaxaca en cuanto a Navidad y esto. Manches, no, Soy bien chingón. loquísimo. Yo le respondí, güey, me atreví a tomar esta toma de decisión de que el otro año grabemos allá, güey. No, pues está bien, está bien. En próximo diciembre grabemos allá Un estos temas. oaxacazo, Un oaxacazo y con una tortita de mole, de guajolote y todo. Sí. Bien. Y también a los comentarios de Instagram a nuestro querido amigo Exodontix. Muchas gracias por todos sus comentarios. Pues ya, son todos los saludos por el día de hoy. Comencemos duro, comencemos recio. Vamos a hablar de educación, amigos. Así es, de la educación. ¿Qué chingados es la educación? Porque todos queremos saber lo que es la educación, pero creo que nadie nos ha educado sobre la educación. No, ni siquiera los maestros, ¿no? De Guerrero, güey, saben qué es la educación, güey. Sí. Por favor, Nico, oriéntanos un poquito. ¿Qué es la educación? ¿O de dónde viene esta chingada educación? Bueno, pues mira, la educación, como todo, ya saben, tenemos que ubicar este concepto en el espacio y en el tiempo. Por lo que les tendré que contar cómo ha ido evolucionando esta idea de educación, ¿no? O sea, la idea de educación es tan antigua como la cultura humana. Entonces, empezó, lo que ahora conocemos como educación, empezó muy, muy atrás en el tiempo, cuando los hombres primitivos, los que vivían en las cavernas, previo a la edad de piedra, ¿no? Estas cosas salen en el momento en el que, desde la antropología, la educación es un dispositivo de transmisión cultural. ¿A qué me refiero? A que, pues, imaginemos un grupo de Homo sapiens hace 200,000 años, pues podemos, menos de 150,000 años, que empezaron a tener que especializarse en ciertas tareas para los que le permitían sobrevivir. ¿No? Entre ellas eran habilidades como la caza, la pesca, y muchas cosas, hasta que luego un agregado más cuando descubrieron la agricultura.
Estas cosas, estos conglomerados fueron como necesarios de transmitirlos. Por eso, antes que la educación, fue el lenguaje, porque primero hubo necesidad de un código. Sin lenguaje no puede haber educación. Exacto, es el código con el que se transmite. Entonces, no puede ser solamente de ver, así, mira, ya lo vi, aprendí, ya eso ya no es educación. Bueno, sí, pero te das cuenta que necesitas ver a alguien hacerlo. Ajá. Y si no hay nadie que pueda enseñarte a hacer eso, ¿cómo? De todas maneras. Es que yo creo que esos sistemas estaban adaptados a nuestro ciclo de vida natural. O sea, fue la consecuencia como lógica. A lo mejor así empezó como tú lo dices. Siempre observando. Este güey está ahí asustando al pinche animal que va a cazar. Yo también voy. O sea, asociaciones simples, ¿no? Pero yo supongo que después empezaron a conglomerar y inevitablemente empezó a sentir la necesidad de indicar cómo nos poníamos de acuerdo nosotros para matar a los mamuts. O sea, fue necesario usar ponte acá, tú señas, allá, ¿no? la lanza, Porque queremos güey. pensar que primero eran señas, ¿no? Ajá. O cosas. Y después empezó sonidos, ¿no? Y después esos sonidos empezaron a tenerse. Cuando te agachas. Cuando te diga, o sea, y así, multiplíquenlos por eones. Suena así como empezamos el podcast, ¿verdad? Somos nosotros. La historia de Formol. Por eones de tiempo, pues así, ¿no? Hasta que en un momento llegó como florece. Imagínense que es un acumulado, ¿no? Hasta que Ya el lenguaje permitió tener una educación exacto. más Y entonces, estructurada. Entonces, la educación en un principio estuvo ligada a la religión, porque la religión en ese momento era lo más importante, era lo que se te tenía que enseñar. Si se dan cuenta, ¿qué era lo que tenías que transmitirle a tus hijos? ¿Qué es lo que seguimos transmitiéndole a nuestros hijos? La concepción del mundo. ¿Cómo es el mundo? Entonces, por eso iba muy ligado a la religión, porque entonces los padres tenían que decirles de dónde venía el cielo, de dónde venía la tierra, de dónde venía el agua, nuestros dioses, nuestros señores, nuestros ancestros. Las dudas básicas de un niño, ¿no? O sea, ahí, ¿quiénes somos? ¿Y qué hay allá arriba, güey? Eso es lo respondía, ¿no? Y entonces a todo ese cúmulo de cosas le llamamos cultura. Pero si se dan cuenta, tiene una idea específica de las cosas y eso define todo lo que esa cultura pueda producir, ¿no? Establece los parámetros. Entonces, ¿no? Bueno, eso es así como en la parte antigua. Lo más antiguo, ¿no? Lo más rudimentario. Vamos a decir que durante toda la antigüedad, más o menos, este modelo del que hablamos se mantuvo. Pero entonces sucedió algo genial, güey. Es lo que me encanta. Es una chispa de... O sea, fue un foco que explotó y dio un paso diferente. Y ahí sucede con la Grecia antigua. La Grecia antigua habla, ahí es donde ellos ya se dieron, con el advenimiento de las polis, todo fue una consecuencia de su organización económica, su situación geográfica y de ahí devino en su organización política. O sea, el lugar donde vivían y los recursos a los que se disponían definió mucho la cultura, pero esos caracteres específicos fue lo que les permitió florecer de esta forma. ¿A qué me refiero? Grecia el territorio que ahora es Grecia y Turquía, pues fue lo que ocupó la Grecia antigua, ¿no? Y entonces estos lugares su orografía es muy accidentada, no hay grandes extensiones de tierra donde pueda cultivarse. Entonces el cultivo era limitado, entonces los recursos eran limitados. Entonces eso y estas barreras geográficas mismas que eran montañas, lo que causó fue que muchos grupos empezaran a concentrar en ciertas regiones. Eso fue lo que después devino en las polis griegas, que es el prototipo de la ciudad que está aplicada en nuestra cultura, ¿no? Okay. Las polis griegas. Y entonces en las polis griegas fue donde se surgió toda esta idea, porque entonces se dieron cuenta que es un dispositivo que ellos inventaron. La política es algo que se inventó, al menos en ese momento está claro, que fue para era como instituir que tenemos que enseñarnos a ser griegos, porque cobraron conciencia de que eran griegos. Bueno, y que hagamos una corrección, ellos no se hacían llamar griegos, eran helenos. Entonces, y todo su territorio era conocido como la Hélade. Pero, ¿no? Bueno, ok. Voy a hacer una pregunta muy legítima, pero por ejemplo,
¿Y qué pasa, por ejemplo, con otras culturas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la China? Es que precisamente procesos culturales parecidos. Pero en este caso, bueno, es que tendríamos que hacer un paréntesis para la situación asiática, porque también generó un muy específico punto de vista del mundo. Es que sí es sui generis, ¿no? Bueno, Porque... lo tenemos que... bueno, yo estoy hablando de este porque inevitablemente nosotros somos herederos de este modelo. Es con el que estamos empapados nosotros, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, no, claro. O sea, no, la pedagogía asiática, si se dan cuenta, y si se da cuenta en la cultura, fue una cosa totalmente diferente. O sea, Y la India, o sea, aunque pertenezcan a Asia, ajá. es completamente distinta también. Exacto. Entonces, bueno, en este caso, por eso me concentré en esto, ¿no? Que no somos los herederos directos. Ahora, estaba... En cuanto a Grecia, güey. Ok. Y ellos dieron el giro. La aparición de estas polis griegas, de estas ciudades, entonces empezaron a generar la necesidad de diferenciarse unos de otros. Y entonces empezaron y inevitablemente, les digo, es otro proceso como acumulativo. Era como una educación nacionalista, digamos, de que, o no, de identidad, es que bueno, cívica, de ellos, algo sí, así. no, es que yo lo llamaría no como más como nacionalismo, sino porque ellos nunca, otra cosa, algo genial de los griegos es que había griegos, pero no existía una Grecia. Cada quien pertenecía. O sea, la identidad no nos las daba la nacionalidad, sino la cultura. Era completamente diferente. Por eso, en uno de las necesidades primarias para ser un ciudadano en las polis griegas, que era lo esencial. Lo esencial. ¿Qué creen que era lo esencial? ¿Qué se les ocurre? Si estamos hablando ahorita. El vino. No. Lo esencial ser era... ciudadano, ¿no? Lo esencial era hablar griego, güey. El idioma. Tenían que hablar el mismo idioma. No, es en serio. Eso ya ponía una barrera, si te das cuenta, ¿no? En el primer filtro, ¿no? Ahora, tenías que haber nacido en una polis. ¿Eso qué implicaba? Que si tú nacías en una polis, tus antecesores habían nacido en una polis y sabían lo que significaba vivir en una polis, ¿no? Entonces, o sea, lo brillante de Grecia es que cobró conciencia de su grecitud, para decirlo así, y consideró que era valioso e importante y entonces lo instituyó, lo hizo una norma. Dijimos, así como somos, tenemos que seguir siendo. Y en esta parte, ¿en dónde entra la educación? O sea... Entonces ellos es donde crean esta idea de la paideia. Que fue un conjunto de conocimientos y de enseñanzas que eran necesarias para todo ciudadano. ¿Sí me entienden? Pero también era muy elitista, güey, porque, por ejemplo, en cuanto a los filósofos, güey, tenían su grupo, güey, muy selecto de personas que tenían una evaluación previa y si eran pendejos no entraban a estudiar con Platón, güey, o sea, no cualquier cabrón. Es que ¿no? mira, ahí vamos a entrar en un tema que después yo creo que amerita un capítulo, de verdad, para que lo pensemos. Y es que su sistema social era muy diferente al nuestro. Tenía unas nociones que para ahorita, en sociedades democráticas, igualitarias, son un tanto incómodas con su concepto de aristocracia, ¿no? Y que se ha tergiversado por siglos, ¿no? Pero entonces ahí tendríamos que entrar en un tema así, es muy extenso. Es muy extenso. Y entonces es que para ellos esto era normal. Esto era normal. Que no cualquiera podía educarse de la misma manera. O sea, en la Grecia antigua había una noción de que no todos tienen... Lo bello es difícil, por lo cual no es accesible para todos. ¿No? Pues ahorita se confundiría un poco con el fascismo, ¿no? Exacto. Es que ese es el problema, ¿no? Pero es que también... Lo dice el señor que estudió en la escuela de paga, güey. Pues sí, de hecho es bien conocido que de hecho antes... Bueno, es que también tenemos que verlo en la historia que tal vez el fascismo usó esas ideas para legitimizar. Pero estas ideas son previas a ellos. Es una idea bien incrustada, sobre todo en generaciones pasadas. Como decía tu abuelo, ¿no? Ajá, que no todos merecen ser educados. Sí.
Y así, ¿no? El pinche indio, güey, ¿tú qué te vas a educar, no? Es que ahí ya, bueno, entran muchos prejuicios, ¿no? ajá. Ya, o sea, es precisamente, es que esto hay Se que puede abordarlo. tergiversar, Yo güey, por muy eso, fácil. por eso siempre sugiero a todos que antes, cuando te quieras poner a pensar en algo, inevitablemente uno tiene que revisar su historia, porque entonces ahí vas a ver todo lo que ya se ha pensado y se ha considerado sobre esa cosa. Y entonces eso es cuando entiendes, primero hay que ubicarse siempre en el espacio y en el tiempo para Y también, pensar en algo. en cuanto a la educación actual, yo creo que un aporte muy importante de los griegos es la base científica, o sea, lo que aporta en cuanto a la filosofía y la estructura científica, el hecho de la división de las ciencias, ¿no? Que ya nos enseña cómo las ciencias, sino ciencias Pues es lo que rígidas. siempre comentas, ¿no? Que, o sea, es la necesidad, primero, de clasificar. La segunda, Pues yo creo que de tomaron buscar, como la de idea, buscar la güey. verdad o de buscar qué es la situación que lo explica. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, con procesos neurobiológicos. Digo, más adelante lo vamos a ver. Pero yo sí también te quería yo preguntar, ¿en qué momento empezaba la educación? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que no todos... Pero la educación o sea, formal, o sea, de la educación, escuela, digamos, de formal. aula. Porque digamos que, por ejemplo, hasta los 2 años, hasta el año, 2 años, el ser humano pasa de imitar algunas palabras a entender qué es esa palabra. Ujú. Y después de entender esa palabra pasa de los 4 o 5 años a entender qué significa. O sea, una cosa es decir mamá, otra cosa es entender quién es mamá y otra es entender la posición de mamá. Es que, bueno, ahí ya vamos a entrar en una cuestión de antropología bien densa, Doc. Porque es así de, ¿cómo explicas? Es como, ¿Por qué le preguntas vamos a hablarlo eso, como güey? ¿Por qué? No, como en o sea, yo lo términos veo de- desde el punto de vista biológico. como si la cultura fuera un USB. Yo lo quiero Ajá. pensar así. Son conglomerados de información que van como comprimiéndose y comprimiéndose y comprimiéndose hasta que solo llega la cuestión de que se hace una asociación así de mamá es mi mamá. O sea, para poder nosotros decir eso, tuvieron que ocurrir tantas generaciones de asociar el sonido mamá Pero es que, a la por ejemplo, persona. No, precisamente, y o sea, también a lo que yo iba un poquito es sin temor a equivocarme. Bueno, en general todos los animales, digamos, no, y la mayoría de los animales todos dicen tiene mamá. un lóbulo frontal. Ujú. Y en teoría es el lóbulo más joven, digamos, que tiene el ser humano, ¿Reciente? más reciente y más desarrollado con respecto a otras especies. En teoría, hablo en teoría. Está bien chido porque Y- las neurociencias, yo he visto que eso empata mucho con la cuestión histórica o hasta filosófica. Tiene muchas Entonces conexiones. resulta que independientemente de las diferentes vías y de las diferentes formas de plasticidad que tiene el cerebro, cuando los procesos iniciales de aprendizaje surgen en el lóbulo frontal. Y ya después, obviamente, o sea, digamos que están las neuronas y están las neuroglias, ¿no? Y las neuronas están rodeadas de otro tipo de células y de otro tipo de tejidos que la rodean y que van a formar cúmulos neurológicos, o sea, cúmulos de células que van a terminar siendo circuitos y van a terminar siendo circuitos sinápticos. Entonces, dependiendo de esos circuitos, es como nosotros vamos a entender o vamos a ir captando. Y son diferentes, o sea, tanto la fase motora como la fase expresiva como la fase comprensiva son aparentemente no están tan ligados. Y digo aparentemente porque se ha visto en algunas patologías que, por ejemplo, la dislexia, la discalculia, o sea, cuando no puedes leer bien, cuando no puedes hablar bien, cuando no puedes hacer cálculos, digamos, no bien, sino como la mayor parte de la gente lo hace y a la misma velocidad que que el resto de la gente, puede ser que haya alguna malformación, puede ser que haya alguna afectación en alguno de los circuitos, puede ser Faltó la foto de Manuel ahí. En el manual. o sea, son procesos muy complicados, pero al mismo tiempo sí se ha visto que en diferentes áreas del cerebro
es donde no jala, digamos, ¿no? O sea, si por ejemplo hay un problema de comprensión en el área de que realmente hay una base biológica para diferenciar a la gente entre la que fue fascista, es como eso es muy racista. No, hay una base Pero biológica. los morenos tienen un lóbulo frontal. No, me refiero a que hay una base biológica para entender algunas enfermedades. Porque, por ejemplo, es completamente distinto hablar de digamos, de los diferentes tipos de gente, hablar, por ejemplo, de alguien que tiene un trastorno de déficit de atención. Y hablando de educación, pues eso influye mucho. Bueno, ¿no? claro. Pero ahora es que yo pienso en perdón. Voy a decir algo así, a ver si no se me van encima. Ahí va. Me deslindo de ese comentario. Ya ponen cada quien es responsable, ¿no? Ponen al principio lo que dicen. Pero bueno, esta idea, esta noción de discapacidad también es muy moderna, güey. Porque también antes de que hubiera medicina, antes de que hubiera todo el conocimiento que tenemos ahora, la verdad es que individuos discapacitados no sobrevivían, ¿no? O sea, también es... Sí, no sobrevivían. Y los que... sobrevivían era porque se adaptaban a la norma general, ¿eh? Pero es que volvemos a lo mismo. Se acostaban a vivir. El cerebro funciona es tan específica la función neurobiológica que es capaz de crear otros circuitos. El problema es que no le permitan hacer otros circuitos. Pero bueno, es que yo por eso veo que el empezar a tener que diferenciar es un signo de debilidad. Cultural, me refiero. Que es diferente diferencial que clasificar. Ajá, exacto. ¿Por qué ahorita estamos viviendo en tiempos así bien extremos de racismo, de todos los ismos? Porque, o sea... ¿Por qué? Dinos. No, ya, esto es que son temas muy densos. Bueno, vamos, yo quería regresar. Vamos, regresemos a todo. La idea de la paideia griega. Ajá. Vámonos rápido al tiempo. Paideia griega. Después de esto, pues obviamente esto genera mucho éxito porque las polis, si el éxito de las polis fue su organización política, güey, que vino de esto, y fue esta idea de la paideia. Así fueron como empezaron a crear, y gracias a eso, Grecia fue lo que fue. Pero es que son las dos educaciones, ¿no? Una que se rastrea desde la prehistoria, la educación más salvaje, digamos, como decía, el hecho de decir mamá, y que en muchos lenguajes es como esta palabra cálida y que todos son con términos de M y así te hace sentir. Y ya en una educación, como decía también Vicente, es escolarizada, sentados, con un cabrón hablando. Tiene como varios pasos. O bueno, pasamos de la ese fue un paso, griega, ¿no? Pasa el tiempo, obviamente, vamos a resumir miles de años, en lo cual pues, es difícil. 5 minutos. En rápido, en 2 enunciados. Ya se nos acaban. Pero después, el siguiente salto donde aparece y se aglomera más cosas y que le va dando forma a lo que conocemos nosotros, fue con los romanos, con el Humanitas. El Humanitas es la misma idea de la paideia. Era todo lo que tenía, era necesario. O sea, simplemente al modelo griego se le agregó un conglomerado romano, que fue más porque pues los griegos, los romanos, ve la expansión, es el imperio más grande. Lo mismo que los griegos, pero con más putazos, ¿no? Que más grande que ha existido. Entonces imagínate, eso le agregaron un conglomerado sobre todo como jurídico y sí, hubo filosofía y político, pero jurídico y político principalmente, ¿no? Y entonces, después de eso, pues eso se mantuvo durante la Edad Media gracias a los monasterios, a los monjes. Los monjes fueron los que, todo lo que pudo rescatarse del legado grecolatino, los monjes medievales fueron los que fueron guardianes de este conocimiento. Ellos fueron los que muchos tildan a la Edad Media de una edad oscura. Fue difícil, sí fue difícil porque el cristianismo ascendió y sumió en tinieblas a la mayoría del mundo conocido, pero en el mismo núcleo de ese cristianismo rescataron el pasado grecolatino, lo que fue grandioso. Gracias a esos monjes
que transcribieron del griego al latín y de ahí a muchas lenguas vernáculas en el momento, es el que poseemos todo lo que conocemos del pasado grecolatino. Todo lo que les hablo, no hubiera sido Lo malo es que posible. no eran todos, güey. También cuántas pinches bibliotecas se quemaron, Sí, güey. no, Cuánto se lo sé. censuró, güey. Las obras de Malditos Sófocles, güey. cristianos. No mames, güey. O sea, 7 O sea, putas obras. yo lo sé. Bueno, pero bueno, y entonces el siguiente salto donde se vuelve a agarrar el brío es en el Renacimiento. En el Renacimiento, es lo que les digo, el poder de la iglesia decae un poco y entonces el hombre tiene acceso al conocimiento grecolatino. Hay un interés renovado por lo grecolatino y es cuando ahí es donde sirvió todo el trabajo de los monjes que trabajaron durante 1000 años para conservar ese conocimiento. Lo encontraron, ¿no? Dijeron, Lo esto es oro, retoman cabrón. y entonces es cuando a eso se debe el florecimiento, el renacimiento. Encontrar Fue que conocimiento. conexión con lo grecolatino otra vez y todo se fue para arriba. Y gracias y el renacimiento no es más que la consumación de lo que ahora la modernidad. De la modernidad. Por si se dan cuenta, históricamente se clasifica el Renacimiento y luego sigue la modernidad, que la fecha de inicio de la modernidad es con la Revolución Francesa, ¿no? En 1789. Bueno, ahí se mantiene, ya saben, ahí es donde se empieza a tomar forma lo que nosotros somos. Entonces viene el momento de la Revolución Francesa, la democracia, las repúblicas. Wow, esto es una revolución mental así muy, muy densa, porque pues está chido, se acaban las monarquías, se acaban esas cosas. Y entonces, después, viene la época se acaba la Edad Media, el siglo XVIII, la Ilustración. Eso fue lo que dio para arriba y dio la forma, ¿no? De ahí me salto a los mediados del siglo XIX, que es donde se obtiene el modelo pedagógico que usamos hoy en día, ¿no? Que están todas las variantes que han escuchado Montessori, bla, 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 personajes como y un Helen poquito Keller. antes de eso, hay muchos modelos que todavía siguen aceptando la forma victoriana, ¿no? O sea, Bueno, de ahí viene toda esta. Y entonces, bueno, y lo que ahora tenemos es una combinación así medio tétrica, porque es así de esa educación victoriana que fue de corte bueno, las escuelas como las conocemos, ahí les va. Los cristianos tuvieron que ver, protestantes, con la reforma de Lutero, empieza todo este pedo de tener que organizar y homologar la educación, porque todos somos iguales ante Dios y entonces todos los bla, bla, bla. En su momento fue progresista, pero también tuvo sus sesgos, sobre todo porque está impresa en esta pedagogía, está impresa una moral cristiana, lo cual... Pero por mucho tiempo ha ido de la mano la educación con la religión, güey. En México llegó a través de la religión, güey. ¿no? Y los se putazos sigue. que nos ponían, güey. Sí, güey, pues cuántos hemos escuchado a la abuelita, a la mamá decir que en el, ¿cómo se llama? Cuando vas a hacer tu primera comunión, güey, en el catecismo, las monjitas o el padre se las madreaban, ¿no? Por no aprenderse el Padre Nuestro, güey. O sea, ya es ¿Te como... tocó ver eso, neto, güey? ¿Qué? ¿Sí te tocó ver eso? A mí, fíjate que cuando estuve en la primaria en Chalco, güey, el maestro sí agarraba su regla de madera, de metro, y a los que no hacían la tarea o se portaban mal, también los de dónde pasaba viene, enfrente, chavo. güey, les ponía las manos así, No, para arriba y mames, que todavía madres, te güey. tocó eso, güey. Sí, güey. No manches. Sí, sí, sí. No, güey, no. También en la en el escuela 2000, no. Yo en eso mi casa. siempre lo conocí como cosa del pasado, güey. Sí, güey. Pero a ti sí Ah, te tocó, No, güey. pues es que son de escuela privada, güey. No mames, güey. No, en la escuela no, pero en la casa. Por ese güey, sí. No, yo me decía en la casa es donde te madreaban, ¿no? O sea, estaba chido, güey. Sí, pues todavía, güey. Pero en la escuela como que ya existía como aversión, Bueno, güey. es que no, te das cuenta. de Pero cómo va. ya más te va haciendo como a la No, parte pero es lo que rural, te güey. digo, y ahora ya, como ya lo hemos hablado en otras cosas, es una cuestión cultural. Y ahora, pues, lo que llamamos educación, ya no les interesa formar ciudadanos, güey. O sea, ya necesitamos solamente Ya se puso chairo, güey. Ya. seres humanos funcionales, güey. O sea, si te das Que cuenta. siempre ha sido, güey. O sea, desde que estás güey, es que educándote. bueno, si queremos, desde o sea, que apareció la revolución industrial. No, güey. el O sea, capitalismo. desde que es para supervivencia, de cómo cazar un puto mamut, vean el ejemplo. Entonces, para ser funcional, güey. Funcional en tu colonia. Pero bueno, pero funcional Es en que qué, güey. volvemos un poquito a lo que estábamos discutiendo hace ratito. El problema es que si somos muchos.
Entonces, a la hora de que Ya me que está seamos- dando miedo este cabrón, güey. de que Así, seamos no todos tantos. somos iguales. Tenemos que hacer un capítulo de fascismo, güey. No, Hay personas o sea, que son pendejos de acuerdo a su raza. o sea, lo acabas de Somos decir, muchos, güey. O sea, Lo acabas de decir, o sea, güey, en el momento en que te vas a poner a estandarizar significa que vas a empezar a Sí, pensar Ten en cuidado. términos de normalidad. Empieza a haber muchos sesgos. Va a En querer términos matar de al normalidad. Andrés, güey. Y cuando hay desviaciones de esa normalidad, que estoy hablando de normalidad matemática, no estoy hablando de otra Sí, cosa. sí, sí. O sea, en términos de normalidad, ¿Cómo maquillas? todos güey? los que están en las en las colas, o todos los que están, o sea, pensando en una curva de Gauss, donde todo en medio es lo normal y donde se empiezan a ver desviaciones estándar. Los de los extremos Los hay de que los asesinarlos. Pero es que ese es el problema, que no se daba, o sea, si no pensaban igual, o si Me no deslindo entendían de igual, este más bien, comentario los hacían a un completamente. lado Es lo que en yo lugar digo. de explorar la forma de educarlos. Es que volvemos la idea, es que también la idea de educación es algo natural. ¿A qué? O sea, tú no le puedes enseñar a una cultura mineraria cómo educarse, güey. Ese también es otro, ahí va donde entramos un pedo con el colonialismo. Entonces, inevitablemente tuvo que llegar a destruir, a imponerse, ¿no? Y entonces de ahí estamos hablando de que, bueno, esta es la forma que nosotros conocimos, pero había miles de formas antes. güey. Ya no pudimos entrar a esta parte, Sí, pero ya. precisamente lo que queríamos aterrizar, o sea, la parte de una formación académica formal y universitaria incluso, y cómo hacer ese tipo de extensionismo, lo que nosotros consideramos extensionismo de que es lo correcto, lo adecuado, para llevarlo, por ejemplo, a comunidades que a lo mejor no mantienen las mismas tradiciones educativas que una formación universitaria, y cómo hacer este vínculo, o sea, porque cuántos profesionistas hemos visto que llegan y no los pelan, los mandan a la chingada, y aunque a lo mejor se intenta hacer bajo algo para desarrollar o crear un mejor estilo de vida para la comunidad, pues por no saber comunicarse o por no saber expresarlo o por no empatizar con las necesidades reales de esa otra comunidad, pues no se logra nada, güey. Pues Y es para que- eso entran las ciencias sociales, güey. Exacto. De hecho, uno de los principios de educación social es esa, ¿no? O sea, a quienes tú les vas a enseñar no son un recipiente vacío. No, y Para aparte que tú también lo el llenes, conocimiento sino es que- para es como democratizarlo, o sea, es Ajá. para todos, no es un bien con el que puedas tú traficar, cabrón. O sea, vas y si eres humano, tienes derecho a saberlo, güey. O sea, así es, güey. Y entonces ahí es más bien lo que nos tenemos que sentar ahora a debatir es que ahora cuál va a ser nuestro modelo para nosotros. El problema es que ahorita es mucho conocimiento, güey. No, pero como que se necesita saber ahora, cabrón. Y yo, por ejemplo, algo que me resalta así de volada es que yo siento que ahorita más que nunca a los niños tenemos que enseñarles a conectarse con la tierra, a apreciar la tierra, cabrón. O sea, neto, en buena onda. O sea, empezar, o sea, saber lo importante hablando de que es la explotación tierra infantil. para nuestra supervivencia. Me deslindo de este la comentario. tierra y a también hacer un poquito más funcionales, ¿no? Porque lo que antes eran, por ejemplo, los Eso, talleres. Es que no, por ejemplo, yo lo Los niños quería- tienen que aprender a ser hackers, o sea, es no, lo de no. ahorita, güey. No. ¿Cómo hackear un banco? ¿Crees, güey? Niños, aprendan a hackear bancos. Bueno, eso va a ser otro tema, güey, porque es extenso. Güey, no No. llegamos ni a la mitad de lo que íbamos a hablar. ¿Cómo vamos de tiempo, Andy? ¿Se acabó? Andy. Se acabó. Bueno, pero estuvo bueno. Si nos dicen, pues seguimos, ¿no? Sí. Ya saben, ustedes. Sí. Comentario final, Vicentín. No, pues la verdad es que me voy a reservar un comentario más largo No, porque güey. la verdad es que Más fascista, no, güey. la verdad es que ay, por favor, ni siquiera hablaste de cómo te educaste tú. Más bien me refiero a que Regañarme. no, la verdad es que sí me lo voy a reservar porque hay muchas aristas para entender esta situación. No, güey, ya lo van a cancelar. La verdad es que léanlo y lean mucho. Y Si no los mato. a mí me hubiera gustado que platicáramos sobre, por ejemplo, los paradigmas que se han cambiado de las aulas virtuales, de Ese era las el aulas último. invertidas. Ese era el último punto. Pero pues bueno, me lo voy a reservar. Ojalá y lo Quedó volvamos a discutir pendiente después. ver si esa lo transición platicamos. a la educación en México, la evolución de la educación en México, los relatos de las diferentes universidades, que a pesar de que es la misma, son diferentes áreas y créanme que es un abismo de diferencia. Las evoluciones de las aulas, No, ¿no? y también actualmente el aula también hay que virtual. ver como las consecuencias a largo plazo de haber elegido ciertos criterios para la educación.
Porque, por ejemplo, lo que ¿Por yo qué veo- escogí arqueología, no? Oh, chaval. No, ¿Te pero arrepientes? no, es que hasta nosotros los arqueólogos, o sea, es cagado, pero si ya te pones a verlo desde un punto de vista así como muy a hacer el análisis, Ajá. si estamos aquí es porque en realidad nos necesitan, de verdad, porque a lo que no necesitan de inmediato se elimina, no cabe. O sea, si podemos existir, si existimos es porque podemos existir. Y entonces, porque sí estamos cubriendo una cierta necesidad. Más bien, lo que yo he visto es que más no bien es tan relevante. tiene O que. se ha ido, más bien se ha ido Ajá. intentando menospreciar. No, exacto, exacto. Lo relegas, ¿no? Exacto. Así está ahí, güey, pero Exacto. Cuando Y entonces quiero, a eso cuando nos me remite a sirve. toda la historia que estamos hablando. Es más bien la cultura. O sea, si te das cuenta, la educación es un reflejo del pueblo, güey. Es un reflejo de la cultura. no, pues es que simplemente hacer la comparación, ¿no? Un arqueólogo mexicano, un arqueólogo británico, güey. No, pues sí. ¿No? O sea, pues el británico está acostumbrado a robar, güey, y a traer cultura de otros lados, güey. O sea, y obviamente se forra de dinero. Bueno, no, creo que también están igual de jodidos, pero te la pasas más chido, la neta. Bueno, comentario final. Conclusión. No, pues yo digo que de verdad, yo les pido a todos que pongan más comentarios para seguir con esto. Está interesantísimo. Nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en la ilustración. Es que de la ilustración se puede hablar tanto también. Bien, hablamos de revolución Y de industrial. la revolución industrial y luego las instituciones modernas que aparecieron a principios del 20 y toda, hay unos La textos, educación al servicio del poder. hay unos textos que encontré que están interesantes. Enfermedades de la educación. Bueno, sí, pero sale. Una disculpa, no terminamos. Mi comentario final es que hago hincapié en lo que ya ha mencionado Nico varias veces. Tenemos que checar la historia. Este capítulo se basó prácticamente en la historia de la educación. Vamos a dar este cimiento, vamos a dar esta columna para poder seguir adelante con los temas más aterrizados sobre educación. Si les gustó el tema, si quieren que mencionemos algo, a los maestros que nos están viendo, por favor, coméntenos. Si quieren que invitemos a lo mejor a algún maestro, algún psicólogo o a alguien que consideren que pudiera entrar a la mesa a debatir, adelante, con toda confianza, coméntenoslos. Por el día de hoy terminamos. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, síganos. Entren al grupo de Enformol Grupo de Autoayuda. Síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Suscríbanse, comenten. En TikTok. Solamente esperamos que les haya agradado este capítulo, que de algo les haya servido. Nosotros fuimos Enformol. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.